pasará después de esta noche?, susurró Gabriela, sintiendo el calor de Alejandro tan cerca que podía percibir su respiración. Él la miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando las tenues luces del salón del hotel. La pequeña tiara brillaba en el cabello recogido de Gabriela, un préstamo que ahora parecía pesar 1 tonelada. «Eso depende de ti», respondió Alejandro, ajustando suavemente la solapa de su traje negro. Lo que empezó como un acuerdo puede convertirse en algo más. Gabriela cerró los ojos. Las palabras «desesperada por dinero» resonaban en su mente como un eco acusador. Nunca imaginó estar así, vestida como una princesa frente a un millonario que la miraba con deseo, a cambio de una suma que salvaría a su hija. «No confundas las cosas, Alejandro. Esto es solo un trato. Necesito el dinero para la operación de Luciana, y tú necesitas una acompañante para impresionar a tus socios españoles». Alejandro tomó su mano con delicadeza. El contacto envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Gabriela. «Mírame a los ojos y dime que no sientes nada», la desafió. Gabriela levantó la mirada, dispuesta a mentir, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo explicarle que cada minuto a su lado hacía más difícil recordar que todo era una farsa? «Lo que siento no importa», respondió finalmente. «Mañana volveré a limpiar habitaciones en tu hotel y tú seguirás siendo el empresario que desalojó a mis vecinos para construir tus edificios de lujo». Alejandro se tensó visiblemente. Su mandíbula se endureció, pero no soltó la mano de Gabriela. «No sabes nada sobre mí. Sé lo suficiente. 15 millones de pesos por una noche de tu tiempo», murmuró él. «¿Ese es el precio de tu compañía?». La bofetada resonó antes de que Gabriela pudiera pensar. Su mano quedó suspendida en el aire, mientras los ojos de Alejandro se abrían con sorpresa. «El precio no es por mi compañía», respondió con voz temblorosa. «Es por la vida de mi hija, y si tuviera que vender mi alma para salvarla, lo haría sin dudarlo». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Afuera, la música de la gala continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en el pequeño estudio privado. «Discúlpame», dijo finalmente Alejandro, pasándose una mano por la barba bien recortada. «Tienes razón. Nuestro acuerdo es claro y lo respetaré». Gabriela asintió, incapaz de hablar. ¿Cómo había llegado a esto? Hace apenas una semana limpiaba el piso de este mismo hotel. Ahora estaba aquí, con un vestido prestado y una tiara de fantasía, fingiendo ser algo que no era. «Regresemos a la fiesta», sugirió Alejandro, ofreciéndole su brazo. «Los inversionistas están esperando». Gabriela tomó aire y aceptó su brazo. La decisión estaba tomada. Una noche con un millonario a cambio del futuro de su hija. Lo que no sabía era que después de esta noche, su vida jamás volvería a ser igual. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana. Gabriela Suárez estiró el brazo automáticamente para apagarlo antes de que despertara a Luciana. La pequeña habitación que compartían apenas medía 12 metros cuadrados, con 2 camas angostas separadas por una mesita de noche. Se permitió 5 segundos de descanso adicional antes de levantarse. El frío de Medellín se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada. Se vistió rápidamente, con el uniforme gris del Hotel Palacio Real, falda recta, blusa blanca, chaleco con el logo bordado. «Mami, ¿ya te vas?». La voz adormilada de Luciana llegó desde la penumbra. «Sí, mi amor, vuelve a dormir. La abuela vendrá en un rato». Se acercó para besarla en la frente. A sus 8 años, Luciana era pequeña para su edad. Las ojeras delataban noches interrumpidas por el dolor. «¿Te duele algo?», preguntó Gabriela preocupada. «Estoy bien», mintió Luciana con una sonrisa valiente. Gabriela salió del cuarto y encontró a doña Mercedes en la cocina. A sus 58 años, su madre madrugaba por costumbre. «Te dejé café y un pan», dijo Mercedes mientras ordenaba medicamentos en un pastillero semanal. «¿A qué hora sales hoy del hotel?». «A las 3, pero voy directo al consultorio del doctor Ramírez. Quiero preguntarle por ese tratamiento nuevo». Mercedes suspiró mientras contaba las pastillas restantes. «¿Y con qué vamos a pagarlo? El seguro ya dijo que no lo cubre». Gabriela bebió el café de un sorbo. «Todavía tengo la entrevista en el banco para el préstamo. Y si no funciona, encontraré la manera». «Tu prima Elena llamó anoche», comentó Mercedes casualmente. «Dice que ese patrón suyo, el dueño del hotel, necesita una acompañante para un evento».
Gabriela dejó la taza en el fregadero con más fuerza de la necesaria. No empieces con eso, mamá. Solo digo que paga bien. ¿Y qué clase de ejemplo sería para Luciana? Mercedes la miró directamente. El ejemplo de una madre que hace lo que sea necesario para salvar a su hija. Gabriela tomó su bolso y salió sin responder. El autobús tardó 20 minutos en llegar al centro. Durante el trayecto, repasó mentalmente las facturas pendientes. Alquiler atrasado, medicinas, la cuota del préstamo que Carlos había dejado al abandonarlas 3 años atrás. Carlos. El recuerdo aún dolía. Se habían conocido en la universidad cuando ella estudiaba administración y él contabilidad. Gabriela había abandonado la carrera en 3er año cuando quedó embarazada. Carlos terminó, consiguió un buen trabajo en una empresa de construcción y durante un tiempo todo pareció perfecto, hasta que el juego lo atrapó. Primero fueron apuestas pequeñas, luego deudas enormes. Un día descubrió que Carlos había vaciado la cuenta de ahorros. Al siguiente, que había desaparecido dejando una nota. Lo siento, no puedo con esto. El hotel ya estaba en movimiento cuando llegó. Elena la interceptó en los vestidores. ¿Pensaste en lo que te dije?, preguntó mientras se recogía el pelo. El señor Vega necesita a alguien para esta noche. Ya te dije que no, respondió Gabriela mientras se ponía los guantes para limpiar. Tengo dignidad, Elena. 50 millones cuesta ese tratamiento para Luciana. ¿Cuánto vale tu dignidad? Gabriela no respondió. Tomó su carrito de limpieza y subió al piso 12. A las 2 de la tarde, después de limpiar 14 habitaciones, recibió un mensaje del banco. Lamentamos informarle que su solicitud de préstamo ha sido rechazada. A las 4, el doctor Ramírez le explicó que sin el tratamiento, los riñones de Luciana seguirían deteriorándose. Necesitamos empezar cuanto antes, insistió. A las 6, mientras se cambiaba para su segundo trabajo como recepcionista en una clínica dental, sonó su teléfono. Era el administrador del edificio donde vivían. Señora Suárez, llevo 3 meses esperando. Si no paga el viernes, tendré que pedirle que desocupe el apartamento. Había oscurecido cuando terminó su turno en la clínica. Caminaba hacia la parada del autobús cuando sonó otra vez su celular. El número del colegio de Luciana apareció en la pantalla. Señora Suárez, la voz de la enfermera sonaba alarmada. Luciana se desmayó durante la clase de educación física. La ambulancia la lleva al hospital central. Gabriela corrió hasta que los pulmones le ardieron. Cuando llegó al hospital, encontró a su madre en la sala de espera, con el rostro desencajado. Está con los médicos, explicó Mercedes. Dicen que necesitan hacer ese tratamiento ya. ¿Cuánto es el depósito?, preguntó Gabriela a la recepcionista. 15 millones para iniciar el protocolo, señora. Mercedes apretó su mano. Elena me dijo que ese hombre, Vega, paga exactamente eso por una noche. Gabriela cerró los ojos. Los monitores pitaban desde la habitación donde estaba su hija. Sacó su teléfono con manos temblorosas y buscó el número de su prima. Elena, soy yo. Dile a tu jefe que acepto. El edificio Altavista se alzaba como un gigante de cristal en el exclusivo barrio El Poblado. Gabriela se detuvo frente a la entrada, intimidada. El guardia la miró con curiosidad. Vengo a ver al señor Alejandro Vega, dijo, tratando de que su voz sonara firme. ¿Su nombre? Gabriela Suárez. El guardia hizo una llamada breve y asintió. Penthouse, el ascensor de la derecha. Elena la había ayudado a prepararse en tiempo récord. Le había prestado un vestido negro sencillo pero elegante y unos zapatos de tacón que le apretaban ligeramente. No exageres con el maquillaje, le había aconsejado. Le gustan las mujeres naturales. El ascensor subió 40 pisos sin paradas. Cuando las puertas se abrieron, Gabriela se encontró directamente en un amplio recibidor de mármol. Un hombre alto la esperaba de espaldas, mirando por el ventanal hacia la ciudad iluminada. «Señor Vega», dijo ella, y su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Él se giró. Alejandro Vega no era como lo había imaginado. Tendría unos 38 años, con el pelo negro ligeramente canoso en las sienes y una barba bien recortada. Sus ojos oscuros la estudiaron sin disimulo. «Llámame Alejandro», respondió él, acercándose para estrechar su mano. «Y yo te llamaré Gabriela, si te parece bien». Su apretón fue firme pero no intimidante. Gabriela asintió, sorprendida por su cordialidad. Había esperado arrogancia, quizás incluso vulgaridad.
Elena me explicó los términos, continuó Alejandro, guiándola hacia la sala. 15 millones por acompañarme esta noche al evento de la Fundación Construir Futuro. ¿Estás de acuerdo? Sí, respondió Gabriela. Pero quiero dejar algo claro. Solo seré su acompañante, nada más. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. Por supuesto, necesito una mujer inteligente que pueda conversar con los inversionistas españoles. Elena me dijo que estudiaste administración. Gabriela se tensó. ¿Qué más te contó Elena sobre mí? Lo suficiente, respondió él dirigiéndose a un armario. Tengo algo para ti. Sacó una caja plana y se la entregó. Dentro había un collar sencillo de perlas y una pequeña tiara plateada con cristales. El tema de la gala es Noche de Realeza. Pensé que esto complementaría tu vestido. Gabriela tocó las perlas con incredulidad. No puedo aceptar esto. Es un préstamo, como tu presencia esta noche, aclaró él. Aunque si prefieres quedártelos podemos discutirlo más tarde. La insinuación flotó entre ellos como una nube de tormenta. Gabriela se puso el collar sin decir nada. El trayecto en el Bentley de Alejandro fue silencioso. Él respondía correos en su teléfono mientras ella observaba por la ventana barrios de Medellín que nunca había visitado. El Hotel Intercontinental brillaba con luces doradas cuando llegaron. Fotógrafos captaban a los invitados en la alfombra roja. Gabriela sintió pánico. «No me dijiste que habría prensa». «Tranquila, no son para nosotros», respondió Alejandro, ofreciéndole su brazo. «Sonríe como si pertenecieras aquí». La gala era deslumbrante. Mujeres con vestidos de diseñador y hombres en smoking circulaban con copas de champán. Gabriela se sentía como una impostora. «Alejandro, querido». Una mujer mayor se acercó a besarlo en ambas mejillas. «¿Quién es tu encantadora acompañante?» «Gabriela Suárez, asesora de proyectos sociales», respondió él con naturalidad. «Gabriela, te presento a doña Patricia Velasco, presidenta de la Fundación». La velada transcurrió en una bruma de presentaciones. Alejandro la guiaba con discreción, susurrándole información sobre cada persona antes de acercarse. La cena fue servida a las 9. Les asignaron una mesa con 3 parejas más, incluidos los inversionistas españoles. Gabriela escuchaba atentamente, interviniendo solo cuando Alejandro le hacía alguna pregunta directa. «¿Y usted qué opina del proyecto, señorita Suárez?», preguntó uno de los españoles en inglés, probablemente asumiendo que no entendería. «Creo que cualquier inversión en infraestructura debe considerar el impacto en las comunidades locales», respondió ella en un inglés fluido. «Los desplazamientos forzados por estos megaproyectos generan costos sociales que rara vez se contabilizan». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Precisamente por eso Gabriela nos asesora», intervino con suavidad, «para asegurar que nuestros proyectos sean sostenibles en todos los sentidos». Después de la cena, la orquesta comenzó a tocar. Alejandro la invitó a bailar, guiándola con confianza entre las otras parejas. «No sabía que hablabas inglés», comentó. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí. Me gustaría descubrirlas». Sus rostros estaban muy cerca. Gabriela podía oler su colonia cara, sentir el calor de su mano en su cintura. «¿Por qué yo?», preguntó ella de repente. «Podrías haber traído a cualquiera». Alejandro la miró intensamente. Quizás no quería a cualquiera. La música terminó. Él la llevó a un estudio privado, alejado del bullicio de la fiesta. «Tengo una propuesta para ti», dijo Alejandro, sirviéndole una copa de vino. «Necesito una asistente personal. El salario sería 3 veces lo que ganas ahora, con seguro médico completo para ti y tu familia». Gabriela lo miró fijamente. «¿Por qué me ofrecerías eso? Ni siquiera me conoces. He visto lo suficiente esta noche. Eres inteligente, discreta y claramente necesitas el dinero». La mención de su necesidad la hizo sentir vulnerable nuevamente. «Mi hija está en el hospital», confesó. «Necesita un tratamiento que cuesta 50 millones. El seguro médico que ofrezco lo cubriría». Gabriela sintió que el mundo se detenía. Era la solución que tanto había buscado, servida en bandeja de plata. Y sin embargo, «¿Qué pasará después de esta noche?», susurró, sintiendo el calor de Alejandro tan cerca que podía percibir su respiración. 3 meses habían pasado desde aquella noche.
El contrato de trabajo descansaba en el cajón de Gabriela, firmado el día después de la gala. El dinero de su primera acompañada había pagado el depósito para el tratamiento de Luciana. Su nuevo salario cubría el resto. La oficina de Alejandro ocupaba la planta 38 del edificio Altavista. Desde su escritorio, Gabriela podía ver gran parte de Medellín. Era un panorama muy diferente al que veía desde la ventana de su apartamento en el barrio Buenos Aires, donde seguía viviendo pese a poder permitirse algo mejor. «Buenos días, señora Suárez», saludó Martín, el jefe de seguridad, cuando cruzó el vestíbulo. «El señor Vega ya llegó». «¿Tan temprano?», consultó su reloj. Apenas eran las 7. «Tiene videoconferencia con los japoneses a las 7:30». Gabriela aceleró el paso. Durante estos meses había aprendido a anticipar las necesidades de Alejandro, a organizar su agenda imposible, a filtrar sus llamadas y, sobre todo, a mantener una distancia profesional que cada día resultaba más difícil. Lo encontró revisando planos en su oficina. «Preparé los documentos para la videoconferencia», dijo mientras dejaba una carpeta sobre su escritorio. «Y aquí está el café». Alejandro levantó la mirada. Las ojeras delataban otra noche de insomnio. «¿Qué haría yo sin ti, Gabriela?» «Probablemente contratar a otra persona», respondió ella con una sonrisa. Era su dinámica habitual. Él lanzaba comentarios con doble sentido. Ella respondía con profesionalismo ligeramente sarcástico. «¿Cómo está Luciana?», preguntó él. «Mejor. Los médicos dicen que está respondiendo bien al tratamiento». Era cierto. Su hija había recuperado el color en las mejillas y la energía propia de una niña de 8 años. Incluso había vuelto a la escuela, algo que meses atrás parecía imposible. «Me alegro. Deberías traerla algún día». Gabriela tensó la espalda. «No creo que sea apropiado mezclar mi vida personal con el trabajo». «¿Después de 3 meses sigues pensando que solo soy tu jefe?». La pregunta quedó flotando entre ellos. El teléfono sonó, salvándola de responder. «Los japoneses están conectados», anunció, agradecida por la interrupción. El día transcurrió con la intensidad habitual. A las 6, cuando la mayoría del personal se había marchado, Alejandro la llamó a su oficina. «Necesito que me acompañes a Cartagena la próxima semana. Tenemos reuniones con los inversionistas del proyecto hotelero». «¿Es necesario que vaya yo? Puedo coordinar todo desde aquí». Alejandro se quitó las gafas que usaba para leer. «Necesito que estés allí. Confío en tu criterio». Esas palabras, «confío en tu criterio», se habían vuelto frecuentes, y cada vez Gabriela sentía una mezcla de orgullo y confusión. «Mi madre tiene cita médica esos días. Necesito estar con Luciana. Podemos llevarla con nosotros. El hotel tiene actividades para niños y la cuidarán mientras trabajamos». Gabriela lo miró sorprendida. «¿Eso no sería profesional?», completó él. «Gabriela, deja de poner barreras. Solo intento ayudar». Cuando llegó a casa esa noche, encontró a doña Mercedes preparando la cena mientras Luciana dibujaba en la mesa. «Mami, mira lo que hice», exclamó la niña mostrándole un dibujo colorido. «Es nuestra casa, pero más grande y con jardín». Gabriela besó su cabeza. «Es precioso, mi amor». Mercedes la observó con preocupación mientras servía la sopa. «Tienes cara de cansada». «¿Problemas en el trabajo?». «No exactamente», respondió sentándose. «Alejandro quiere que vayamos a Cartagena la próxima semana. Los 3». «¿Los 3?» Mercedes dejó caer la cuchara. «¿Qué está pasando entre ustedes?». «Nada, mamá. Es mi jefe». «Un jefe no invita a la familia de su empleada a viajes de negocios». Gabriela suspiró. «Es complicado». «No, no lo es», insistió Mercedes. «Es un hombre rico acostumbrado a conseguir lo que quiere, y ahora te quiere a ti». «No es así». «No. 3 meses como su asistente y ya te llama por tu nombre, conoce a tu hija, y ahora esto». «Gabriela, no seas ingenua. Hombres como él no se mezclan con mujeres como nosotras, a menos que quieran algo». Esa noche, después de acostar a Luciana, Gabriela buscó en internet información sobre Alejandro Vega. Los resultados mostraban su ascenso meteórico en el sector inmobiliario, sus proyectos de lujo, varias fotos en eventos sociales con modelos despampanantes. Un artículo llamó su atención: «Controversia por el proyecto Mirador». La nota de hacía 5 años detallaba cómo la empresa de Alejandro había comprado terrenos en un barrio popular para construir un complejo residencial de lujo. Los vecinos habían protestado, alegando presiones y ofertas injustas por sus propiedades.
El barrio mencionado era precisamente Buenos Aires, donde ella vivía. Gabriela recordaba las protestas, los grafitis contra los buitres inmobiliarios. Nunca imaginó que trabajaría para el hombre responsable. El viaje a Cartagena fue revelador. El lujoso resort frente al mar, las reuniones con inversionistas donde Alejandro valoraba abiertamente sus opiniones, las cenas en restaurantes exclusivos. Luciana disfrutaba del programa infantil mientras ellos trabajaban. Una noche, después de acostar a su hija en la suite que compartían, Gabriela encontró a Alejandro en la terraza del hotel, contemplando el mar. «Deberíamos repasar la presentación de mañana», sugirió ella, manteniendo su tono profesional. «Ven, siéntate», respondió él, señalando la silla a su lado. «¿Sabes que crecí en un barrio como Buenos Aires?». La confesión la sorprendió. No lo habría imaginado. Mi padre era obrero de construcción. Cuando murió, mi madre nos crió sola, a mí y a mi hermano Javier. Prometí que nunca más seríamos pobres. Gabriela sintió que una barrera invisible caía entre ellos. «¿Por qué me cuentas esto?». «Porque quiero que entiendas quién soy realmente». La intimidad del momento la asustó. Se levantó bruscamente. Debería revisar si Luciana está bien. De vuelta en Medellín, algo había cambiado entre ellos. Pequeños gestos, un roce de manos al intercambiar documentos, miradas sostenidas, mensajes fuera de horario laboral. Un viernes, mientras organizaba archivos en la oficina de Alejandro, Gabriela encontró una carpeta etiquetada Caso Martínez C. El apellido de su exmarido la hizo detenerse. La abrió con manos temblorosas. Lo que descubrió la dejó helada. Informes detallados sobre Carlos Martínez, su exesposo, acusado de desviar fondos de Constructora Vega hace 4 años. Fotografías de vigilancia mostraban a Carlos en casinos, seguido por fotos de ella y Luciana frente a su apartamento. La fecha de las fotos: 6 meses antes de conocer a Alejandro, mucho antes de la supuesta coincidencia en el hotel. Él la había estado observando todo ese tiempo, la había buscado deliberadamente. La puerta se abrió. Alejandro entró y se detuvo al ver la carpeta en sus manos. «Puedo explicarlo», dijo él. Gabriela sintió que el piso se abría bajo sus pies. «¿Quién eres realmente, Alejandro?», preguntó con voz temblorosa. «¿Y qué quieres de mí? ¿Desde cuándo lo sabías?». Gabriela arrojó los documentos sobre el escritorio. Todo esto fue planeado. El trabajo en el hotel, la gala, esta oficina. Alejandro cerró la puerta y se acercó lentamente. «No es lo que parece». «¿No?». Su voz temblaba. «Hay fotos mías, de mi hija, de nuestra casa. Me estabas espiando». «Siéntate, por favor», pidió él. «Te lo explicaré todo. No quiero sentarme. Quiero la verdad. Ahora». Alejandro suspiró y se apoyó contra el escritorio. «Hace 4 años descubrimos que Carlos Martínez había desviado casi 200 millones de la empresa. Cuando lo confrontamos, desapareció. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». «El dinero nunca apareció», continuó Alejandro. «Contraté investigadores para seguir su rastro. Te encontraron a ti y a tu hija viviendo en condiciones precarias mientras él gastaba una fortuna en casinos». Gabriela sintió náuseas. Las piezas encajaban, las deudas, la desaparición repentina de Carlos, el dinero que nunca explicó. «¿Por qué no fuiste a la policía?». «Lo hice. Pero sin Carlos el caso quedó estancado», explicó. «Luego supe de tu situación, de las deudas que él dejó, de la enfermedad de Luciana. Así que decidiste jugar a ser Dios», interrumpió Gabriela. «Conseguiste que me contrataran en tu hotel para observarme de cerca, ¿verdad?». Alejandro bajó la mirada. «Al principio quería asegurarme de que no estabas involucrada, que no escondías a Carlos o el dinero. ¿Y luego? Luego te conocí realmente». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Vi a una mujer luchando contra todo para salvar a su hija, y quise ayudar». Gabriela soltó una risa amarga. «¿Ayudar? ¿Manipulando mi vida? ¿Haciéndome sentir?». Se detuvo abruptamente. «¿Sentir qué, Gabriela?». «Nada», retrocedió hacia la puerta. «Renuncio». «No puedes irte así». Alejandro avanzó hacia ella. «Luciana necesita el seguro médico, el tratamiento». «No te atrevas a usar a mi hija», gritó. «Encontraré otra manera. Siempre lo hago». Salió de la oficina sin mirar atrás. En el baño, las lágrimas finalmente brotaron. No sabía qué dolía más,
la manipulación o darse cuenta de cuánto significaba Alejandro para ella. Recogió sus cosas bajo la mirada curiosa de los pocos empleados que quedaban. En el ascensor, llamó a Mercedes. «Mamá, voy para casa, renuncié». «¿Qué pasó?» «Te lo explico luego. ¿Cómo está Luciana?» «Bien, pero...» Mercedes dudó. La llamaron del hospital. Necesita ajustar la medicación. Otro problema más. Sin su salario, sin el seguro médico. Los días siguientes fueron un torbellino. Volvió a sus antiguos trabajos. El hotel, otro, no el de Alejandro, por las mañanas, la clínica dental por las tardes. El dinero apenas alcanzaba para la renta y las medicinas básicas de Luciana. Elena la llamó varias veces. «Está como loco buscándote», le dijo. «La empresa es un caos sin ti». Gabriela no respondió. Cada mensaje de Alejandro quedaba sin leer, cada llamada sin contestar. Una tarde, mientras limpiaba habitaciones, concibió una idea. Si pudo organizar la caótica agenda de un millonario, ¿por qué no crear su propio negocio? Comenzó con poco, ella y 2 vecinas ofreciendo servicios de limpieza a domicilio. Servicios Suárez, lo llamó. Imprimió tarjetas baratas y las distribuyó en edificios de clase media. A 2 semanas de su renuncia, recibió una llamada del hospital. La doctora Torres quería verla urgentemente. «Los últimos análisis de Luciana muestran una complicación», explicó la médica. «Necesitamos ajustar el tratamiento inmediatamente». «¿Cuánto costará?», preguntó Gabriela temiendo la respuesta. «Sin seguro, aproximadamente 20 millones». El mundo se derrumbó nuevamente. 20 millones que no tenía. Mientras tanto, en las oficinas de Constructora Vega, Alejandro enfrentaba sus propios problemas. Sin Gabriela, los documentos se acumulaban, las reuniones se solapaban, los clientes se quejaban. «Hermano, deberías verla», dijo Javier, quien había aparecido repentinamente después de años de distanciamiento. «Pareces un adolescente despechado». Alejandro lo miró con recelo. Nunca habían sido cercanos, especialmente después de que Javier abandonara la empresa familiar años atrás, reclamando que Alejandro lo había apartado. «¿Qué haces aquí realmente, Javier?» «Reconciliarme con mi hermano mayor», sonrió, «y tal vez ayudarte a recuperar el control de la empresa. Los inversionistas están nerviosos». Alejandro aceptó a regañadientes. Javier conocía el negocio y podía ser útil temporalmente. Lo que no sabía era que Javier tenía otros planes. Mientras revisaba documentos confidenciales, copiaba información, establecía contactos con competidores. Una noche, trabajando hasta tarde, Alejandro encontró correos de Javier a los principales accionistas, sugiriendo que la empresa necesitaba un cambio de liderazgo. La traición era idéntica a la que había sufrido con Carlos Martínez. La misma manipulación, la misma ambición desmedida. Y entonces lo entendió. Había hecho exactamente lo mismo con Gabriela. Manipular, controlar, decidir por ella bajo la excusa de ayudarla. Esa misma noche, mientras Alejandro descubría la traición de su hermano, Gabriela recibía otra llamada. Era el hospital nuevamente. Luciana había tenido una recaída y estaba ingresada. Corrió por los pasillos blancos hasta encontrar a su madre junto a la cama donde Luciana dormía, conectada a monitores. «¿Qué dijeron los médicos?», preguntó, respirando agitadamente. «Necesita ese nuevo tratamiento, Gaby», respondió Mercedes con ojos llorosos. «Dicen que es urgente». Gabriela observó a su hija, tan pequeña entre las sábanas blancas. Había luchado tanto, habían superado tantos obstáculos juntas. «Conseguiré el dinero», declaró, aunque no tenía idea de cómo. Al salir de la habitación, se encontró frente a frente con Alejandro. «¿Qué haces aquí?», preguntó fríamente. «El hospital me llamó», respondió él. «Sigo figurando como contacto de emergencia en el seguro. Ya no trabajamos juntos. No tienes derecho a estar aquí». Alejandro parecía agotado, con ojeras profundas y el traje arrugado. «Solo quiero ayudar, Gabriela, sin condiciones». Ella lo miró fijamente, buscando la manipulación en sus ojos. Solo encontró preocupación sincera. «Ya no confío en ti», dijo finalmente, «y ya no te necesito». Mientras se alejaba por el pasillo, las palabras sonaban falsas incluso para ella misma. 6 meses pasaron volando. El pequeño negocio de Gabriela, Servicios Suárez, había crecido modestamente. Ya no limpiaba casas ella misma.
Ahora coordinaba a 8 mujeres del barrio que trabajaban para diferentes clientes en la ciudad. Su nueva oficina era un local pequeño cerca de su casa, con un escritorio, 3 sillas y un letrero pintado a mano. No era lujoso, pero era suyo. Luciana había superado la crisis. Después de aquella noche en el hospital, Gabriela había aceptado la ayuda económica para el tratamiento, pero con una condición estricta. Firmaron un pagaré donde ella se comprometía a devolver hasta el último peso. No quería deberle nada a Alejandro Vega. No lo había vuelto a ver desde entonces. Según Elena, había reorganizado completamente su empresa, tras descubrir que su hermano Javier intentaba quitarle el control. Los rumores decían que ahora Constructora Vega tenía una política de responsabilidad social que incluía consultar con las comunidades antes de iniciar nuevos proyectos. «Mami, ¿puedo ir al parque con Sofía después de la escuela?», preguntó Luciana mientras desayunaban. Gabriela sonrió al ver el color en las mejillas de su hija, la energía renovada. «Solo si la mamá de Sofía te acompaña, y regresas antes de las 6. Mercedes entró a la cocina con el periódico en las manos. «Hay una nota sobre tu ex jefe», comentó pasándole el diario. «Parece que está cambiando su forma de hacer negocios». Gabriela leyó rápidamente el titular. Constructora Vega lanza programa de viviendas accesibles en alianza con el municipio. El artículo mencionaba un proyecto para familias de ingresos medios y bajos, con facilidades de pago. «Interesante», dijo, devolviendo el periódico mientras ignoraba el nudo en su estómago. La mañana transcurrió con normalidad. En la oficina, Gabriela organizaba los horarios de la semana cuando la puerta se abrió. El corazón le dio un vuelco al ver a Alejandro parado en el umbral. Seguía tan elegante como siempre, aunque había algo diferente en él. Quizás era la expresión de sus ojos, menos arrogante, más serena. «Buenos días, Gabriela», saludó con formalidad. «¿Tienes un momento?» «Depende para qué», respondió ella, agradeciendo que su voz sonara firme. «Tengo una propuesta de negocios». Lo invitó a sentarse. El contraste era evidente. Él en su traje de diseñador, ella en su oficina modesta con muebles de segunda mano. «Te escucho. Estamos desarrollando un programa de proveedores locales», explicó Alejandro. «Necesitamos empresas como la tuya para servicios de mantenimiento en nuestros edificios». Gabriela lo miró con suspicacia. «¿Por qué yo? Hay empresas más grandes y establecidas, porque confío en tu trabajo y porque me gustaría ofrecerte algo más que un contrato», hizo una pausa. «Quiero que seas socia en el proyecto de viviendas accesibles». «¿Socia?». Gabriela no pudo ocultar su sorpresa. «No tengo capital para invertir. Tu aporte sería otro. Conoces las necesidades reales de las familias trabajadoras. Tienes contactos en la comunidad. Entiendes lo que realmente importa a la gente». La miró directamente. «No es caridad, Gabriela. Es un negocio que beneficia a ambas partes». Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. El número era desconocido, con prefijo internacional. «Disculpa», dijo, y contestó. «Diga». «¿Gabriela Suárez?», preguntó una voz masculina. «Soy Javier Vega, hermano de Alejandro». Ella se tensó. Alejandro la observaba con curiosidad. «¿Qué desea?» «Advertirte sobre mi hermano», respondió Javier. «No ha cambiado. Y hay algo más que deberías saber. Encontré a Carlos Martínez en Ecuador». El teléfono casi se le cae de las manos. «¿Carlos?». Alejandro se enderezó al escuchar ese nombre. «Sí, tu exmarido», continuó Javier. «Dice que ha cambiado, que quiere ver a su hija. ¿Te interesa la información?». Gabriela miró a Alejandro y luego al teléfono. «Te llamaré después», dijo, y colgó. El silencio llenó la pequeña oficina. Finalmente Alejandro habló. «¿Era Javier? ¿Qué quería?». «Encontró a Carlos en Ecuador», respondió ella, aún procesando la noticia. «Dice que quiere ver a Luciana». Alejandro apretó los puños. «Mi hermano está intentando manipularte para llegar a mí», dijo con rabia contenida. «No confíes en él». «¿Cómo no debí confiar en ti?», replicó Gabriela. «Todos ustedes son iguales. Juegan con la vida de los demás como si fuera un negocio más». «He cambiado, Gabriela». Su voz sonaba sincera. «Estos meses sin ti me hicieron darme cuenta de muchas cosas». Ella se levantó y caminó hacia la ventana. La vida había dado tantas vueltas en el último año, de limpiadora a acompañante, de asistente a empresaria independiente, y ahora
la posibilidad de ser socia del hombre que había manipulado su vida mientras su exmarido reaparecía después de años de abandono. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, «tanto en tu propuesta como en lo de Carlos». «Por supuesto», Alejandro se levantó, «pero quiero que sepas algo. Investigaré personalmente qué está pasando con Carlos y Javier. Si realmente ha cambiado y quiere ver a Luciana, respetaré tu decisión. Pero si esto es otra manipulación de mi hermano, puedo manejar mis propios asuntos», interrumpió Gabriela. «Ya no soy la mujer desesperada que conociste». Alejandro sonrió levemente. «Lo sé, y es esa mujer la que me interesa como socia, y quizás como algo más cuando estés lista». Después de que Alejandro se marchó, Gabriela llamó a Mercedes para contarle sobre Carlos. Decidieron no decir nada a Luciana hasta confirmar que realmente quería verla y que sus intenciones eran sinceras. 2 semanas después, en una cafetería neutral, Gabriela se encontró cara a cara con Carlos por primera vez en 4 años. Había envejecido, pero sus ojos seguían siendo los mismos que una vez amó. «Gracias por venir», dijo él. «Sé que no lo merezco». «No lo mereces», confirmó ella. «Pero Luciana merece decidir si quiere conocer a su padre». «He estado en tratamiento», explicó Carlos, «por la adicción al juego. Estoy limpio desde hace 2 años. ¿Y el dinero que robaste?». Carlos bajó la mirada. «Lo perdí todo. He estado trabajando en una constructora en Quito, pagando mis deudas poco a poco». Gabriela escuchó su historia completa. Las mentiras, la desesperación, el momento en que tocó fondo. Parte de ella quería creerle, por Luciana. Otra parte recordaba las noches de llanto, las promesas rotas, las deudas que casi las destruyen. «Quiero verla», pidió Carlos, «solo una vez. Si ella no quiere más contacto, lo respetaré». Después de mucha reflexión, Gabriela accedió a una visita supervisada. Luciana estaba nerviosa pero curiosa. El encuentro fue breve y emotivo. Un padre arrepentido, una niña confundida pero resiliente. Acordaron mantener contacto limitado, con Gabriela siempre presente. En cuanto a la propuesta de Alejandro, decidió aceptarla, pero con condiciones claras. Sería una relación estrictamente profesional, con contratos revisados por abogados independientes. No más manipulaciones, no más secretos. El proyecto de viviendas avanzó lentamente. Gabriela aportaba su conocimiento sobre las necesidades reales de las familias trabajadoras, mientras Alejandro ponía el capital y la experiencia constructiva. Juntos, crearon un modelo que realmente funcionaba. Casas asequibles pero dignas, con facilidades de pago justas. Su pequeña empresa creció hasta emplear a 15 mujeres, muchas de ellas madres solteras como ella había sido. No eran ricas, pero tenían estabilidad, algo que Gabriela valoraba más que la opulencia. La relación con Alejandro evolucionó gradualmente. Las reuniones de negocios ocasionalmente terminaban con conversaciones personales. La desconfianza se fue disolviendo lentamente, reemplazada por un respeto mutuo basado en acciones, no en palabras. Un día, mientras revisaban planos en la oficina de Gabriela, Alejandro hizo la pregunta que flotaba entre ellos desde hacía meses. «¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente?». Gabriela lo miró a los ojos. «Ya te perdoné, Alejandro, pero confiar es diferente. La confianza se construye día a día, con acciones». «Estoy dispuesto a construirla», respondió él, «por el tiempo que sea necesario». Gabriela sonrió levemente. «Entonces sigamos construyendo, paso a paso». No era un final perfecto, no había garantías de que Alejandro y ella terminaran juntos, ni de que Carlos mantuviera su promesa de cambio. La vida rara vez ofrecía certezas absolutas, pero ya no era la mujer desesperada que había aceptado una noche con un millonario. Ahora tomaba sus propias decisiones, establecía sus propios términos. Su vida había cambiado para siempre, pero ella había cambiado con ella, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. 1 año después, el auditorio de la Escuela Santa Teresa estaba repleto. Padres, abuelos y hermanos se acomodaban en las pequeñas sillas mientras los niños esperaban nerviosamente tras el telón para la presentación anual. Gabriela llegó justo a tiempo, después de una reunión con nuevos clientes para su empresa, que ahora daba trabajo a 20 personas. Su cabello recogido en un moño sencillo y su vestido azul eran modestos pero elegantes.
Ya no necesitaba pretender ser lo que no era. «Te guardé un lugar», dijo Mercedes, saludándola con la mano desde la tercera fila. «Pensé que no llegarías». «La reunión se alargó», explicó Gabriela sentándose. «¿Ya viste a Luciana? ¿Está nerviosa?» «Un poco, pero se sabe todas sus líneas del poema». Mercedes había cambiado en este año. Seguía siendo la mujer fuerte que crió sola a Gabriela, pero sus aristas se habían suavizado. Incluso había dejado de fruncir el ceño cada vez que alguien mencionaba a Alejandro. «Llegó hace 10 minutos», comentó Mercedes, señalando discretamente hacia la izquierda, «y trajo flores para Luciana». Gabriela miró hacia donde indicaba su madre. Alejandro, vestido con un traje informal, sostenía un pequeño ramo de girasoles, las flores favoritas de Luciana. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió y se acercó. «¿Puedo sentarme con ustedes?», preguntó, saludando a ambas con respeto. Mercedes asintió, sorprendiendo a Gabriela. Durante meses, había sido la más reacia a darle una segunda oportunidad. El negocio conjunto había prosperado modestamente. El primer edificio de viviendas accesibles ya tenía inquilinos, familias trabajadoras que por fin podían permitirse un hogar digno, sin hipotecar su futuro. No era un imperio inmobiliario, pero era un proyecto que les enorgullecía a ambos. Las luces se atenuaron y el director del colegio subió al escenario para presentar el festival. Mientras hablaba sobre la importancia de la familia y la comunidad, Gabriela sintió una extraña paz. Este último año había sido de reconstrucción, de aprender a confiar nuevamente, pero en sus propios términos. Carlos mantenía contacto limitado con Luciana, llamando una vez por semana y visitándola ocasionalmente bajo la supervisión de Gabriela. No era el padre ideal, pero al menos estaba intentando enmendar sus errores. Curiosamente, había sido Alejandro quien verificó que realmente estuviera en tratamiento y trabajando honestamente en Ecuador. El telón se abrió, revelando a los niños de 4º grado vestidos para representar la diversidad cultural de Colombia. Luciana, con un traje tradicional de la región cafetera, esperaba su turno para recitar. «Se ve preciosa», susurró Alejandro. «Sí», respondió Gabriela, sintiendo el orgullo maternal hinchar su pecho. Cuando Luciana dio un paso al frente, su voz clara llenó el auditorio recitando un poema sobre la perseverancia y la esperanza. Gabriela sintió que las palabras resonaban con su propia historia. Después de la presentación, los tres esperaron a Luciana en el patio del colegio. La niña corrió hacia ellos con una energía que hace un año parecía imposible. «Lo hice bien», exclamó aceptando los abrazos de su madre y abuela. «Estuviste perfecta», dijo Gabriela, besando su frente. Alejandro se arrodilló a su altura y le entregó los girasoles. «Estas son para la estrella del show». Luciana sonrió aceptando las flores. «¿Podemos ir por helado para celebrar?», preguntó, mirando a los tres adultos. Mercedes intercambió una mirada con Gabriela. «Tu madre y yo tenemos que pasar por la farmacia a recoger mis medicinas», dijo astutamente. «¿Por qué no adelantan Alejandro y tú? Los alcanzamos en la heladería». Después de que se fueron, Gabriela miró a su madre con suspicacia. «No necesitas medicinas». «No», admitió Mercedes con una sonrisa. «Pero ustedes necesitan hablar». Caminaron en silencio hacia la farmacia. «¿Por qué cambiaste de opinión sobre él?», preguntó finalmente Gabriela. Mercedes suspiró. «Porque lo he observado este año, no solo sus palabras, sino sus acciones. Y porque te veo a ti, más fuerte y segura que nunca. Ya no eres la mujer que aceptaría cualquier cosa por desesperación». Era cierto, el pequeño apartamento donde vivían ahora no era lujoso, pero era mejor que el anterior. Y lo más importante, lo habían conseguido con el fruto de su trabajo. El negocio daba para vivir cómodamente, aunque sin lujos. Luciana asistía a una buena escuela y su salud era estable. Cuando llegaron a la heladería, encontraron a Alejandro y Luciana compartiendo un enorme sándwich de chocolate. «Ustedes tardaron», dijo Luciana con la boca manchada de helado. «Alejandro me estaba contando cómo construyen las casas». «¿Les pedimos uno?», preguntó Alejandro señalando el sándwich. «Yo paso», respondió Mercedes, «pero ustedes deberían compartir uno». La sutileza de su madre era inexistente. Gabriela no pudo evitar sonreír mientras se sentaba frente a Alejandro. Después del helado caminaron juntos hacia el apartamento.
Mercedes astutamente se adelantó con Luciana, dejándolos unos pasos atrás. «Tu hija es extraordinaria», comentó Alejandro. «Te ha salido igual de fuerte que tú». «Ha pasado por mucho», respondió Gabriela. «Pero ahora tiene estabilidad, es lo más importante. ¿Y tú? ¿Tienes lo que necesitas?». La pregunta flotó entre ellos con un peso especial. Gabriela pensó en todo lo ocurrido, en cómo su vida había cambiado desde aquella noche desesperada. «Tengo lo fundamental», respondió honestamente. «Mi hija está sana, mi negocio funciona, puedo pagar las cuentas sin angustia. Es más de lo que tenía hace un año». Alejandro asintió. «¿Y nosotros? ¿Hay un lugar para mí en ese futuro que estás construyendo?». Gabriela se detuvo y lo miró directamente. «Estás en mi presente, Alejandro. El futuro lo construiremos día a día, sin prisas ni presiones». No era una declaración de amor eterno ni una promesa de final feliz. Era algo más valioso, la verdad. Una mujer que ya no actuaba desde la desesperación, sino desde la certeza de su propio valor. Al llegar a la puerta del edificio, Mercedes y Luciana los esperaban. La niña bostezaba, cansada después de la emoción del día. «Gracias por venir», le dijo Gabriela a Alejandro. «Significó mucho para Luciana». «Y para mí», respondió él. «¿Nos vemos mañana en la oficina?». «A las 9», confirmó ella. Se despidieron con un beso en la mejilla, el contacto durando quizás un segundo más de lo estrictamente necesario. Mientras subían las escaleras hacia su apartamento, Gabriela sacó las llaves. Estas llaves, este hogar, esta vida, todo lo había conseguido por sí misma, con su esfuerzo. Ya no era una mujer desesperada que aceptaba tratos con millonarios. Era simplemente Gabriela Suárez, una mujer que había encontrado su valor más allá del dinero, más allá de la desesperación, más allá de lo que cualquier hombre pudiera ofrecerle. Al abrir la puerta, Luciana corrió adentro, seguida por Mercedes. Gabriela se detuvo un momento en el umbral, mirando hacia la calle donde Alejandro aún esperaba que entrara segura. Le saludó con la mano y él respondió con el mismo gesto antes de caminar hacia su auto. Entró y cerró la puerta. Cualquiera que fuese el futuro que les esperaba, una cosa era cierta: lo enfrentaría en sus propios términos, con dignidad, fuerza y la certeza de que su valor no dependía de nadie más que de ella misma.